Bien, le damos la bienvenida al doctor Jorge Lora Castillo, quien es abogado y a quien le hemos pedido que venga a la revista 110 para que nos explique y nos dé un poquito de luz sobre un caso que nosotros desconocíamos que es un sistema que existía dentro de los parámetros dominicanos, que es lo que se llama parece que un juicio disciplinario a los abogados. Así es. ¿Verdad? Entonces yo creo que una figura que debe de existir, porque si usted va a dar, uno lee todo esto y dice, pero había un proceso. Entonces parece que se puede dar una sentencia sin darse un proceso. Bien, doctor, yo quiero que aparece el doctor Jorge Lora Castillo con una acusación de falta de ética. Y nosotros la semana pasada cuando vimos, bueno, debe ser otro Jorge Lora Castillo, porque el que yo conozco siempre está ajustado a la ética y lo tiene en su ADN, nunca le ha faltado el respeto a nadie, pero es abogado y los abogados tienen que ajustarse. Y cuando vimos que el caso estaba iniciado por otro abogado, vimos en forma extraña que los dos defendían dos posiciones, tenían un caso en que eran parte de dos casos opuestos, y me dio la sensación de que la otra parte utilizó su influencia en el colegio para hacer la acusación. Para que el público se entere, háganos en la narrativa del principio. Sí, muchísimas gracias por el interés. Gracias, doctor. Por invitarme. Mire, realmente el Colegio de Abogados es un valladar en cuanto al ejercicio de la profesión. Si una persona me contrata como abogado, obviamente yo tengo una obligación de representarlo y de tener ética en cuanto a su representación. No puedo venderme, no puedo hacer un ejercicio timorato en cuanto a la defensa de lo que estamos haciendo. Y en definitiva, la ética y el código de ética del Colegio de Abogados implica que el abogado tiene que, obviamente, defender los intereses de su cliente. En el caso de la especie, es la primera vez en la República Dominicana que una contraparte le pone una querella al abogado de su contraparte. Es decir, yo estoy defendiendo unas personas que tienen relaciones con un grupo económico importante en la República Dominicana, que tenemos varias litis pendientes en diversos tribunales, como consecuencia de un arbitraje ganado en buena lid ante la Cámara de Comercio y Producción del Distrito Nacional, y ellos han entendido que nosotros tenemos una persecución contra ese grupo económico y lamentablemente, hasta que no paguen, tenemos que perseguir su patrimonio. Han utilizado una empresa relacionada con ellos en Samaná, con inmuebles importantes en la Bahía de Rincón, y nosotros interpusimos una querella por lavado de activos que está pendiente de conocerse aún en el juzgado de instrucción de Samaná. Esa compañía que se llama Parson Financial, que es nuestra contraparte, interpone una querella contra nosotros ante el Colegio de Abogados. Evidentemente, si esa querella se sustenta, que vamos a recurrir a la Suprema Corte de Justicia o la decisión del Colegio de Abogados, se acabaría el ejercicio del derecho en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque daría lugar a que una contraparte de un abogado, como consecuencia de su ejercicio, le ponga una querella, una denuncia ante el Colegio de Abogados y con el contubernio del Colegio de Abogados, porque hay que decirlo, nosotros tenemos una litis personal con el doctor Surún Hernández, en la cual hemos interpuesto querellas como consecuencia de la violación. ¿Y el doctor incide en esa sentencia? El tribunal disciplinario se llama el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, está dirigido por el magistrado, el doctor Surún. Eso es obvio y evidente. Nosotros, cuando estaba conociendo el proceso, dijimos que sabíamos cuál iba a ser el desenlace de la situación, pero confiamos en lo que va a decir la Suprema Corte de Justicia, que es el tribunal de alzada respecto de esa decisión. Entonces, nunca había sido tan mal servido el Colegio de Abogados, y nosotros eso lo decimos a boca llena, porque no somos nosotros ni el primero, ni seremos el último, que como consecuencia de la utilización del Colegio de Abogados como una punta de lanza para afectar el ejercicio de los abogados, entonces ahora, peor todavía, todo el mundo sabía de esa decisión, menos nosotros. Los abogados, cuando se hace viral en las redes sociales, esa situación que lo mandan a los Twitter, a los WhatsApp, a todo el mundo, entonces empiezan a mandar la decisión, y así es que yo me doy cuenta, me la notifican al día siguiente. Entonces, está siendo utilizado el Colegio de Abogados para eso, es decir... O sea, usted no conocía de ese proceso. No, yo conocía del proceso. Yo lo que no conocía era de la sentencia, que supuestamente tiene fecha de septiembre del año pasado y es apenas
La semana pasada, jueves o viernes, que me la Sí. notifican. Doctor Lora, sobre ese caso, yo quisiera los minutos que tenemos, si usted tiene algo que debe, porque realmente ese es un tema que a toda la población no le interesa, sino a la clase a los abogados. Si usted quiere añadir algo que aclare, porque yo no quiero desaprovechar que usted está aquí, porque usted es un abogado en ejercicio que ya debe tener casi 30 años en ejercicio. Más. ¿Verdad? Entonces, hay algunas cosas que nosotros queremos. ¿Usted cree que sobre el tema de la sentencia del Comité de Ética de allá vale la pena ampliar? Eso es un disparate. ¿Y hacia dónde va Eso, usted ahora? ¿Usted yo ya tendrá estoy aquí a la preparando Suprema? el recurso a la Suprema, un recurso de revisión a la Suprema que prevé el artículo 23 de la ley 319. Confiamos que la Suprema decidirá respecto de eso, porque, reitero, de permitirse que una contraparte, como consecuencia del ejercicio de un abogado en derecho, es decir, nosotros hacemos actividades que tienen que ver con el derecho, interponemos querellas, interponemos acciones judiciales que los tribunales decidirán. Si eso se permite, aquí se va a acabar el ejercicio del derecho, no va a haber más abogados en este país. Bien. Doctor, el ejercicio del derecho en los años que tiene, ¿qué cosa su experiencia desde que la Suprema tenía los temas constitucionales, después se creó el Tribunal Constitucional? Hemos visto que el Tribunal Constitucional se ha convertido en una nueva instancia, que todo el mundo automáticamente que recibe un fallo en contra de la Suprema apela y se va para el Constitucional. Primero, si es así. Y segundo, ¿qué leyes usted cree que son monstruosas y que deben ya el Poder Legislativo revisar? El Tribunal Constitucional realmente ha establecido parámetros de la admisibilidad de los recursos constitucionales. Lo que pasa es que el derecho al pataleo La gente va. es el derecho que tiene todo el mundo. Incluso hay decisiones que establecen que, de manera reiterativa, que en Así materia... que van sin que sean constitucionales. Claro, es decir, es un recurso que tiene y eso no es criticable. Eso es algo, si se quiere, hasta humano. Es decir, el derecho a defenderse es un derecho humano. Está previsto en las normas supranacionales, está previsto en la Constitución de la República y lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional es decidir rápidamente respecto a la admisibilidad o no de esas situaciones. En cuanto a su segunda pregunta, que tiene que ver con las leyes que deben ser revisadas, yo creo que aquí las leyes deben ser ejecutadas, más que revisadas. Aquí hay muchísimas leyes, muchísimas legislaciones que simplemente no se ejecutan, no se aplican. Y aquellas 200 leyes que había que adecuar a la nueva Constitución, ¿se hicieron? Claro que no, quedan muchísimas pendientes. Pero que aparte de eso, hay muchísimas leyes que no se ejecutan ni se aplican. Por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que ya no había mora judicial y eso es mentira. La mora judicial sigue existiendo. Nosotros tenemos procesos ya en Santiago, en diversas provincias del país, en donde simplemente dicen que están atrasados. En San Francisco de Macorís la Corte de Apelación está fallando procesos del año 2020. Quizás aquí en el Santo Domingo la Suprema Corte de Justicia en la Sala Civil ha hecho un trabajo encomiable en cuanto a salir de los procesos pendientes, pero los tribunales inferiores primero están arropados por el miedo, un miedo atroz a fallar cualquier cosa, y un juez con miedo no es juez. ¿Y le tiene miedo a la guerra mediática? Absolutamente, es decir, los medios de comunicación tienen una implicación absoluta en los procesos judiciales, penales, civiles, comerciales, de todo tipo. Entonces, lo primero que tiene que hacer un juez es tener la garantía de que independientemente de cuál sea su fallo, cuál sea su decisión, va a tener el respaldo de la Suprema Corte de Justicia. Lo primero que hacen es... En este proceso anticorrupción, la mediática casi condena a todo el mundo a priori. No. La utilización de los medios por parte de la Procuraduría General de la República es algo que es inconstitucional, es ilegal, y el Código Procesal Penal establece que ese uso que le dan a los medios de comunicación impone la nulidad de todos los procedimientos. Es peor todavía, porque es la primera vez que se ha visto Y en este aquí país. no hay una ley que sobresee los casos cuando son muy conocidos en los medios de comunicación. Es que el Código Procesal prohíbe todo eso. Incluso hay medidas de coerción, por ejemplo, que Sí. están en manos de los particulares antes de estar en manos de la justicia. Eso es concomitantemente con la justicia. Fíjense que la Procuraduría dice, este caso está blindado, aquí no hay nada que hacer porque está blindado, no hay nada que hacer. Y piden prórroga para seguir investigando. Entonces, o están blindados por un lado, o no están blindados. No se puede decir así. Digo yo, porque si usted va a pedir una prórroga posteriormente, ¿cómo usted va a decir del principio, este caso está blindado contra esto? Esto es un asunto que no se va... No, usted tiene que... Y el ejercicio... Pero ella misma, antes, cuando era jueza, dice, cuando ella era jueza, tenía opiniones diferentes
a cuando ahora es fiscal, porque ella dice, busquen bien la prueba, que ese es un caso complejo. Mire, vuelvo y le digo, aquí se ha matado el procedimiento penal y se ha acabado con la presunción de inocencia. El estado de inocencia en este país prácticamente no existe. Nadie es inocente. No, nadie es Todo inocente, está al contrario, condenado hay una presunción de culpabilidad, aupada, hay que decirlo, por parte de la Procuraduría General de la República, porque ellos son los más mediáticos que hay, son ellos. ¿Y qué se puede hacer para lo que está en la prensa hoy de que las medidas de coerción están a la orden del día y que las cárceles tienen más de un 58% de preventivos? ¿Qué se puede hacer para o eliminar o reducir esas medidas de coerción? Eso es cíclico. Cada cierto tiempo pasa lo mismo, es las mismas comunicaciones, pero los presos preventivos siempre han sido en exceso muy superior a lo que son los presos condenados. Peor aún, hay personas que tienen 6, 7 años presos, que son presos preventivos porque no hay una sentencia definitiva. Y lo que les decía anteriormente, los jueces tienen miedo, es un miedo que tienen a perder su salario, a ser desacreditados, sí, a ser investigados. ¿Por qué? Porque por prisión preventiva no investigan, no importa lo que sea. ¿Usted es partidario de la justicia restaurativa? De que una persona acusada de malversación, por ejemplo, sea llamado por el ministerio. Mira, yo tengo esto, puedo hablar con los jueces. ¿Existe primero esa figura? Se está haciendo aquí ya. Hay muchísima gente negociando con la Procuraduría y devolviendo bienes y todo eso. Que devuelven dinero. Claro, eso no se está dando publicidad, pero se está haciendo. Se está haciendo aquí eso. Se está haciendo, lo que pasa es que es mejor la bulla, el asunto de estar trabajando. Por ejemplo, esto de Surún. Yo puse una querella a Surún porque se robó, asumo, que distrajo 118 millones de pesos como consecuencia de una falta de declaración jurada en cuanto a los impuestos internos de esa operación. Entonces, lamentablemente, ¿qué ha hecho la Procuraduría en ese caso? ¿No le interesa? ¿Cuál es el caso? Y ha manejado 450 millones de pesos. ¿Cuál es en lo que está ahí. Ese caso específico es por la acusación del Colegio de Abogados? No, eso es otra cosa. ¿Y en qué consiste la acusación? La acusación consiste en que él vendió acciones de una compañía que se llama CBC One, donde se iba a construir el aeropuerto internacional de Bávaro. ¿Quién era el abogado de los Azuri? Surún era parte de los abogados de los Azuri. ¿Y quién era el de Rainieri? Creo que el abogado de los Rainieri es el doctor Miguel Valerio. ¿No era usted? No, en modo alguno. Nosotros representamos a una persona que se llama Mariano González Díez, que obtuvo un laudo arbitral que condena a ese grupo económico, a Capcana en este caso, a $3,5 millones de dólares. Entonces hemos demandado el grupo económico de todo lo que tiene que ver con esa compañía, con los Azuri, con Capcana, con Majoe Trading y toda esa situación. Y eso es lo que da lugar eventualmente a una concatenación que llega al final de nuestra condenación. Pero nada, estamos aquí y seguiremos. ¿Y la ética qué tiene que ver con eso, doctor? Si yo quizá hubiera traicionado el mandato de mi cliente, hubiera estado conforme con la decisión, porque yo soy partidario de que los abogados debemos ser leales a nuestro apoderamiento. Ahora, la contraparte, no le tengo ningún tipo de consideración y utilizo los medios legales para, obviamente, llegar a mi objetivo, que es cobrar la deuda que se trata. En este caso, fuera de estos casos de ahora, que yo digo que hay procuradores adjuntos en los medios de comunicación, que tienen más información que los medios, porque le pasan mucha información. ¿Usted cree que hay demasiado interferencia de los medios en la justicia dominicana? Es que son utilizados para eso. Es una instancia nueva. Claro. Oye, usted tiene que ver, por ejemplo, que las audiencias de media de coerción no pueden ser televisadas ni pueden ser públicas, y se han hecho públicas. Se ha dado una publicidad que es ilegal. Todo ese proceso es ilegal. No, es que la medida de coerción se supone que es un juicio al arraigo y un juicio a la fuga. ¿Y usted es partidario de televisar las audiencias? La medida de coerción en modo alguno. Hay audiencias preliminares, medidas de coerción que no pueden ser televisadas de modo alguno. Y esas medidas de coerción que a veces resultan que tú tienes la convicción de que si condenaran a la persona no va a cumplir los 18 meses, como que le ponen demasiado para investigar. Eso se llama pena anticipada, eso está estudiado ya. Eso es porque no hay prueba, ¿verdad? Claro, eso es pena anticipada. Tú, como estábamos diciendo ahorita, tú eres culpable.
te metieron 18 meses de coerción, un año de coerción, 3, ya es una pena anticipada. ¿De qué te vale que después te descarguen? Ya, estás condenado como consecuencia de que ya pasaste 18 meses preso. Doctor, ¿el temor es generalizado o es algunas cortes o algunos jueces que tienen miedo? La mayoría, 95%. ¿Y cómo usted cataloga las cortes que están en diferentes ciudades del interior? Hay cortes muy buenas, hay cortes más o menos, depende del caso también, porque recuérdese que todo se concentra aquí en la capital. Es difícil, muy difícil. ¿Por qué no hay fiscales especiales aquí que pueden agilizar los casos? La Procuraduría puede contratar abogados, está previsto en el... ¿Lo puede hacer? Sí, puede hacerlo. ¿Para un caso específico? Sí, lo puede hacer, está previsto en la legislación, está previsto eso. Pero no lo hace, es decir, hay una concentración absoluta en la Procuraduría en cuanto al manejo de los expedientes, investigación y... no sé por qué lo hacen así, pero realmente es una concentración. Y en los casos de corrupción administrativa, ¿es la Cámara de Cuentas que tiene que aportar la prueba? Tiene que, el indicio fundamental, la prueba fundamental de la corrupción administrativa tiene que ser sustentada en una auditoría de la Cámara de Cuentas, si no, no hay caso. Doctor, finalmente, ¿usted entiende que la cantidad de casos que tenemos en la justicia y la cantidad de prisiones preventivas, existe la capacidad humana, aunque haya buena intención, de resolverlo sin que hayan fiscales especiales que se encarguen de casos? Es que, mire, si usted ve las medidas de coerción que se han conocido hasta ahora en las audiencias preliminares, son juicios previos. Por ejemplo, en países donde se ejerce el derecho de una manera diferente, la medida de coerción es un asunto que no puede pasar de 1 hora. Te presentan arraigo, el juez atiende si hay arraigo o no, y entonces procede a la imposición o no de la medida de coerción. Por eso es que yo creo que el 60% de los presos preventivos aquí es poco. Porque aquí no hay forma de que usted vaya a un tribunal y es muy difícil que un juez no imponga medida de coerción consistente en prisión preventiva. Y se hace un juicio, no a la posibilidad de que esa persona se distraiga del proceso o no. Se hace un juicio previo al imputado. Entonces, se ha desnaturalizado. Entonces, si es así, no va a dar abasto nunca, porque son procesos previos, un juicio previo. Bien. Finalmente, doctor, en el caso de antes, el Senado nombraba a los jueces, y entonces las cortes, los senadores y los políticos de cada provincia ponían sus jueces. Después se quitó la política y se llevó al Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene un componente de senadores, diputados, presidentes, procuradores. Es decir, se cambió la instancia de lo político. ¿Es así? Es que el componente político sigue existiendo, y es evidente, es decir, con lo que le pasó a doña Miriam y todas esas situaciones, es decir, es evidente que sigue habiendo un componente político muy importante en el Consejo Nacional de la Magistratura. No podemos quitarnos esa realidad. Doctor, gracias. No, gracias a ustedes por la Gracias por oportunidad. estar aquí, seguro.